vía Skype con Daniel Marmolejo, productor y director de Guerra Híbrida, la cabeza de Incorruptibles, un proyecto independiente y alternativo. Y me da mucho gusto saludarte, mi querido Daniel. Feliz inicio de semana. Querido Vicente, qué gusto también para mí saludarte. Buen inicio de semana, una semana con un fin de semana, el último muy intenso en materia política, Vicente. Y bueno, pues aquí atento a tus órdenes, por supuesto. Y lo que se viene, mi querido Daniel, ¿cómo ves estas convulsionadas redes sociales al pendiente de una turbulenta política mexicana y el provocador profesional número 1 de México, Andrés Manuel López Obrador, dejando la víbora chillando en la mañanera? Hoy se toman decisiones importantes, Morena también ante decisiones polémicas, con la propuesta de un muy cercano al Güero Velasco, mesa directiva del Senado, con un Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo a punto de hacer historia, en fin, tantas cosas. ¿Cómo ves la situación, mi querido Daniel Marmolejo? Creo, Vicente, que después del año 2018, que fue el año electoral más importante para México, donde pudo imperar la democracia, también había ocurrido en el año 2000, pero evidentemente para la izquierda mexicana este fue el año decisivo. Hoy vuelve a tomar gran importancia lo que está sucediendo en la política de los partidos políticos. La pandemia inmovilizó en gran medida una de las funciones más importantes de la política, que es la ciudadanización de la vida pública. Se cargó por el lado del presidente y se cargó por el otro lado por la vía de Frena, del PAN y de Calderón. Pero no había, digamos, una efervescencia tanto de la izquierda como fue, pues esto que ha sido una campaña política de Gerardo Fernández Noroña para lograr triunfar en la presidencia de la Cámara de Diputados, con la presidencia de la Cámara de Diputados. En el último año de esta legislatura, que es la legislatura que ingresa con Andrés Manuel López Obrador. Estamos a un año de la renovación de la legislatura. En el ámbito de la Cámara de Diputados, los senadores permanecerán durante todo el sexenio. Ha habido cambios en todos lados, Vicente, y se ha dado una disputa en este momento que generó también, como bien debes haber apuntado, una diatriba entre el tema de internamente el partido, Claudia Sheinbaum, Martí Batres, desde luego Gerardo Fernández Noroña, el Partido del Trabajo. Y yo nada más quisiera recordar, Vicente, que el PT originalmente era la tercera fuerza política en haber llegado a la Cámara de Diputados, es decir, Morena tenía 193 diputados, 109 de mayoría, 84 de representación, 193. El PT tenía 61 diputados en un principio, mientras que el PAN tenía 79. Es decir, que si tuviésemos realmente estadísticamente que hablar de un chapulineo, pues el chapulineo ocurrió durante los primeros días y previo a que los partidos rindieran protesta en San Lázaro. ¿Qué significa esto? Que la construcción de la mayoría hacia Morena, la mayoría absoluta, fue consecuencia de que el PT había cedido diputados a Morena. Esto no deberíamos de olvidarlo porque hubo un pacto fraterno, responsable, como consecuencia del triunfo electoral por parte de los partidos, con una clara dirección hacia el Congreso de la Unión, hacia la Cámara de Diputados. Esta lógica, Vicente, nos lleva a la reflexión de que en este caso muy particular, el PT, al sumar 4 diputados, pues no está haciendo nada más que tratar de recuperar en una mínima proporción todos los diputados que había cedido originalmente. Y vaya que no los cedió, fue voluntad de los legisladores cambiarse, porque significaba una posibilidad electoral, poder mantener una carrera política dentro del partido que en este momento ha sido el más trascendente, pero también el más conflictivo.
Motivo por el cual el señalamiento del presidente hoy también tiene gran trascendencia, porque él llama justamente a evitar esto del chapulineo y mantener un cierto orden, una cierta rectitud, pero no es necesariamente visto como una traición del PT, creo yo, es un simple análisis, de que haya este movimiento. Hay críticas de algunas personas hacia la figura de Gerardo Fernández Noroña por provocar este movimiento político, pero no pudiéramos pensarlo de otra manera, aunque puede haber un efecto colateral, como sería la pérdida de la Junta de Coordinación Política, que en este momento preside Mario Delgado, ¿no? No pudiéramos entenderlo de otra forma. Imagínate nada más, Vicente, el secuestro legislativo de un año en donde tienes que votar presupuesto, donde tienes el tema de los fideicomisos, tienes el tema de la revocación de mandato, tienes el tema del juicio a los expresidentes y desde luego tienes que asegurar la política pública social. Si esto quedara en manos de el PRI, por ejemplo, o el PRIAN, porque esta es la amalgama, pues estaríamos en un fenómeno muy crítico. Yo quiero decir, Vicente, que es necesario soportar este momento trepidatorio dentro del Congreso y es necesario soportar que haya un movimiento de un personaje, por más que lo quieran estigmatizar dentro de esta fenomenología. Ningún partido, querido Vicente, está fuera del escrutinio público y ninguno ha actuado históricamente dándole toda la certidumbre al pueblo. El presidente ha levantado la mano de figuras que pueden ser cuestionadas, como Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo. En ese mismo estado antes Graco Ramírez. Recordemos también en Tabasco, a Juan Sabines en Chiapas. O sea, criticar podemos criticar, pero pragmatismo hubo en el 2018. No sería novedad que hubiese pragmatismo ahora, pero no necesariamente los congresos, querido Vicente, representan el castillo de la pureza. Yo creo que lo rescatable de toda esta polémica es que con la insistencia de Gerardo Fernández Noroña al buscar la presidencia, lo que tal vez por mucho tiempo nos imaginamos, pero que no era público, estos reacomodos en las cámaras, quién quedaba en qué bancada y estas cosas, mi querido Daniel, y eso no importa de qué lado de la mesa estemos, debemos de alguna manera de agradecérselo al PT y a Gerardo Fernández Noroña, porque hoy podemos decir que abiertamente se están dando las cosas, los jaloneos. No sé tú cómo veas esto, pero antes, ¿cuándo sabías tú, oye, se jalaron a Mengano o fulana bancada se jaló a 2, 3? Esto quedó ya más claro y sobre la mesa no se puede, mi querido Daniel. Fíjate que se está aclarando mucho también el funcionamiento orgánico de las cámaras. Durante mucho tiempo, pues se mantenían ocultos todos estos escenarios. Es importante señalar, Vicente, que presidir, tener el control de la Jucopo y al mismo tiempo tener el control de la mesa directiva son necesarios, son importantes, tanto por la parte administrativa como por la gestión de los trabajos que realizan las distintas comisiones del Congreso y que se filtran a través de la Jucopo. Muchas veces no sabemos cuántos diputados presentan iniciativas extraordinarias que son detenidas por los pues digamos los jefes de las bancadas, ¿no? Los coordinadores parlamentarios, y dejan relegadas iniciativas que son muy importantes porque en la Jucopo acuerdan que no es lo necesario, no es lo urgente, no es lo trascendente. Ha habido iniciativas, por ejemplo, para quitar el doble remolque en los vehículos de transporte de carga, y es algo que no ha sucedido realmente dentro del seno de las votaciones. O sea, tantas cosas que pudieran ser necesarias
oportunas en materia de seguridad, prevención, políticas públicas, agua potable, economía social, que se van deteniendo porque dentro de la misma Jucopo hay apalancamientos. Se hablan regularmente, es un clan o es un grupo que maneja secrecías. No lo sabíamos. Es necesario, yo creo que es histórico que esto se destape, y también quiero hacer mención para la relación que hay no solamente entre ambos partidos, Vicente, sino en la izquierda mexicana. Quien mantuvo siempre una tradición de apoyar a Andrés Manuel López Obrador ha sido el PT, a pesar de las difíciles circunstancias en las que lo ha tenido que hacer. Y quien cedió gran parte de su bancada para la construcción de Morena, si no mal recuerdo fue en la 62 legislatura, fue el PT. Allí diputados que formaban parte del PT, pero que eran López Obradoristas, pudieron constituir la bancada legislativa de Morena. Esto es muy importante y creo también que es un llamado a la fraternidad. Yo he presenciado el jaloneo del micrófono de la otrora presidenta de Morena, Jade Kolpolemsky, físicamente a la dirigencia del PT, y me pareció un acto de muy mal gusto, porque según había un acuerdo, pero esas cosas públicamente se han llegado a ver. También he visto muchos arrebatos de exceso de protagonismo en ciertos estados del país que rompen las alianzas. O sea, la condición supremacista de un partido político debiera ser vista en otra tendencia. Es necesario que la izquierda fraternalice, o no sé si use bien el término, pero cuando menos esté en una lógica que les permita dimensionar el futuro. Porque cuando no se dimensiona el futuro, querido Vicente, se pierde también el presente. Y yo creo que no puede haber una derrota histórica para la izquierda en San Lázaro cuando se obtuvo la mayoría. Así es, y mi querido Daniel, para pues echarle limón a esta herida y que nos arda y que haga despertar a más de uno, que abran los ojos todos, queda confirmado en este momento histórico lo que hemos, al menos yo, he puesto sobre la mesa, que ante la debilidad de la oposición moralmente derrotada, ante la debilidad del PRI, del PAN, la oposición está dentro del mismo partido, de Morena. Fíjate cómo se están jalando los pelos muchos por la posibilidad de que Gibran Ramírez pueda llegar a la presidencia del partido, cómo le han hecho a Mario también campaña, como Jacob Polensky sigue ahí moviendo, con mucho respeto lo voy a decir, la colita. Berta Luján se baja de la contienda, Alejandro Rojas Díaz Durán como suplente de Ricardo Monreal también anda buscando la dirigencia. En el caso de la mesa directiva del Senado, pues tampoco podemos pasar por alto que se trata de un hombre, podemos decir, uno de los incondicionales del exgobernador de Chiapas, el Güero Velasco, el que está siendo propuesto por Morena y que ha generado pues una, si no fragmentación, si una división de muchos que ni siquiera votaron, porque dicen que no habían las condiciones necesarias y básicas para hacerlo. Entre ellas recuerdo a Antares Vázquez Alatorre, la senadora de Morena por Guanajuato, y así sucesivamente. Vaya relajito el que se cargan pues en Morena. No hay para dónde hacerse, mi querido Daniel. Fíjate, Vicente, que platicando con varias personas de izquierda durante el proceso electoral del año 2018, que fue, insisto, un gran movimiento histórico, ya sabíamos calculábamos que vendrían ataques para Andrés Manuel López Obrador si ganara la presidencia y que habría que estar preparados. Eso por un lado. Por el otro lado, yo asumía que Morena era una hermosa doncella que se había consagrado en las canchas de la política y que le tocaba ir a un antro en el 2018 y que a ver cómo salía, cómo podía resolver el escenario de tener chalanes desalmados, ¿no? Esta es una de las realidades que ha vivido el partido Morena y que también nos lleva a la reflexión de cuáles han sido los fracasos de la izquierda mexicana históricamente.
una desintegración. También hay que decirlo en cierta medida, está escrito, está dicho, que después de la revolución, el más importante de los revolucionarios dejará de serlo, por obvias razones, el acceso al poder económico, el acceso a los medios. Ha habido muchos ensayos muy interesantes en Morena, querido Vicente. Amas de casa han sido diputadas, personas de la tercera edad también, gente sin estudios, maestros. Esto habla verdaderamente de un gran movimiento, pero también habla de los desacuerdos históricos y también habla de que se han manejado figuras totémicas en la izquierda, y lo he mencionado contigo. En 30 años solo hubo 2 candidatos reales de la izquierda, que fue Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué significa esto? Que no ha habido una producción suficiente de personajes dentro de la izquierda, y que haya esta lucha interna, Vicente, es parte de una realidad entre la ortodoxia de la política, entre el querer hacer bien, entre el querer transformar el modelo de la política, y el hecho de estar lidiando con el PRI, con el PAN, y ver cómo resuelves técnicamente, y también cómo los intereses tanto nacionales como supranacionales siguen tejiéndose dentro de la política. Lo que ha tocado Andrés Manuel López Obrador en términos de intereses económicos es tan fuerte, pero tan profundo, que verdaderamente sabemos que empresarios, muchos, no están de acuerdo con que esto haya ocurrido, ni la cuestión tributaria, ni las exenciones fiscales, ni el congelamiento de cuentas, ni el señalamiento de corrupción, incluso ahora la persecución judicial real. ¿Por qué? Pues porque están prófugos algunos, ¿no? Esto es inédito. Nos obliga también a la reflexión de que seguirán tocando, porque no tendría que ser tampoco novedad. Lo dijo Héctor Aguilar Camín en la reunión con sus amigos en Zoom. Decía, hay que ganar el Congreso a toda costa, y ellos lo están haciendo. Pero el problema es, Vicente, frenar a la Cuarta Transformación. Es que se junta toda la desgracia. Mira, ingresos fiscales se mantuvieron con una ligera disminución del 0.8% comparado con el 2019 en estos últimos meses, pero los ingresos petroleros cayeron 39.2%, y ahí hay una fuerte inversión del gobierno. Por el otro lado, los ingresos no tributarios tuvieron un incremento por el tema de la cuestión de los fideicomisos, ¿no? Sin embargo, ha habido un gasto por la pandemia sobre el 8.3%. ¿Qué significa esto? Que el gobierno se va a enfrentar a una crisis económica muy fuerte. Yo siento que el discurso del presidente es optimista, pero también hay un discurso que pudiera ser un tanto realista del secretario de Hacienda. Necesitamos poner a girar la cabeza y el pensamiento. Necesitamos realmente darle estabilidad al país. Y por ello, Vicente, en esta situación pues que nos ha llevado indefectiblemente el coronavirus, es que se está dando y se recrudece aún más la lucha política. Siempre ha sido difícil la lucha política, durísima. La izquierda no tenía voz ni voto, la izquierda ya se dividió con el PRD. Yo creo que personajes como Gibran pueden llegar a oxigenar la política de Morena, querido Vicente. No estoy dando mi voto por él, pero estoy suponiéndolo como una figura fundamental. Pero Gibran, me cuestiono yo, ¿tendría la capacidad de lidiar con todos estos lobos más lobos, con todo este endemoniado entramado preelectoral? Se requiere una fortaleza rotunda, hacer coaliciones más firmes y tener mejores candidatos, Vicente. Mi querido, mira, hasta el perrito se emocionó, ya anda alebrestado, mi querido Daniel Marmolejo. Yo lo único que quiero señalar, para que todo mundo lo tenga en el radar, que ya el PAN coqueteó con el PRI en la Cámara de Diputados para cederle diputados, para conseguir la mayoría y que se quede con la presidencia de la mesa directiva. Ya el partido Encuentro Social, que se supone forma parte de esta coalición Juntos Haremos Historia, también dijo en un encabronamiento o en un berrinche, no nos piquen o no nos roben a otro, porque somos capaces de pasarle más de una docena de diputados al PRI. Estoy leyendo en estos momentos que Gustavo Madero del PAN y Fernando Belaunzarán del PRD
dicen que van a ser un megafrente amplio opositor para el 2021. No sé si les dé para un megafrente amplio opositor para el 2021, pero a lo que voy es que la oposición, con las trizas en las que han quedado, pareciera que quieren organizarse, mientras en la mayoría, en el partido en el poder, se están haciendo pedazos. No sé si me explique, mi querido Daniel Marmolejo. Mientras hay jaloneos, mientras hay pugnas, mientras hay luchas, abajo, los que quedaron en la lona, los de la oposición moralmente derrotada, están derrotados, pero no están políticamente muertos, mi querido Daniel Marmolejo. Fíjate que es eso, no están muertos, Vicente, están actuando, hay intereses económicos muy fuertes detrás de ellos, hay grupos empresariales muy poderosos, ellos no se van a medir en materia de acción y quizás tampoco de corrupción, porque así han ganado procesos electorales, estarían intentando menguar muchos estados del país, hay todavía eso del conservadurismo en el centro occidente de México, también hay manchas de esto en el norte de la República. Es parte de una tradición lo que el PRI ha construido y bajo esta lógica, Vicente, mientras la izquierda no se ponga de acuerdo, le está dando opciones a la derecha. ¿Sí? Muchos políticos tendrían que silenciarse un poco para permitir y no desviar la atención en una diatriba de intereses personales ante el interés supremo que existe en este momento de mantener un orden dentro de los congresos. Ha sido también un cambio muy importante en las cámaras, hubo reducciones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, de esto que era el dispendio. Todo esto es algo que no le agrada naturalmente ni al PRI ni al PAN. No te olvides que Calderón construyó un spa, allí en la Cámara de Diputados tenía un spa con un bar. Todas estas cosas eran parte de los privilegios de los diputados y de los senadores también. Era una situación difícil. Tú veías a los diputados comiendo pues en esta galería de cristal de los restaurantes y pues totalmente ajenos a la realidad. Todo esto empezó a cambiar. Ahora los diputados echan tacos afuera de San Lázaro. Como que se humanizó un poco más el proceso. No ha cambiado en muchos sentidos la política. Mira, querido Vicente, el político tiene características de espectacularidad conceptual que tendrían que ser analizados, muchos de ellos hasta psiquiátricamente. Tienen el control y la pretensión de controlar territorialmente distritos. Para eso les servía el presupuesto que les daban, los cientos de millones que se transó Ricardo Anaya cuando fue presidente, fue coordinador parlamentario y después presidente también de la Cámara. Millones se transaban, no nada más eran los que le dio ahí Videgaray y sus cuates por lo de la reforma, no, ellos tenían acceso al presupuesto, cientos de millones que entre ellos se transaban, que además tenían que distribuir y no lo hacían con los diputados de los distintos distritos, pero como los reptiles tienen el control territorial y en la territorialidad hay violencia, o sea, es una lucha intestina el control territorial. Luego tienen algo muy curioso que es muy parecido a nuestros parientes, los primates, que es la parte carismática. El político por naturaleza es sumamente carismático y al mismo tiempo, como los changuitos, son lujuriosos. ¿Sí? Entonces va sumado al carisma la lujuria. De allí que han tejido relaciones intersubjetivas con el imperio del erotismo, tanto de los billetes como de la sensualidad. Llega un diputado y ya le dicen que está muy guapo y además se la cree. Luego han construido un escenario metafísico ya dentro del desarrollo del mismo cerebro que los lleva a pensarse prácticamente en inmortales, en futuros gobernadores, en presidentes. Y si no tenían una condición digamos estable, pues pisan una alfombra gruesa y sienten que están levitando. Todo eso se ha venido y se tiene que seguir desmoronando para humanizar la política y ponerla realmente del lado del pueblo. Y bajo estos argumentos y bajo la necesidad de establecer máximas
para regular la vida pública, para administrar los recursos públicos, para guiar a la nación y para lograr, digamos, una concordancia con la realidad, es que tiene que haber un proceso político que todavía no está concluido. La figura del presidente de la República es fundamental, la figura de Noroña son fundamentales, personajes jóvenes de la política como Gibran son fundamentales, pero de todos modos la masa tiene que construir un fenómeno y por eso es que surge Morena, porque decían, pues hay un desgaste, hay que refundamos un partido como el PRD o hacemos uno nuevo. El presidente también entiende algo, Vicente, un partido político es un vehículo, es una patineta, es una bicicleta, es un triciclo, lo que quieras, es algo que te lleva de un punto a otro, pero también está claro que cuando deja de funcionar hay que cambiar de vehículo. Mi querido Daniel, de las cosas que hay que decir, no solamente rescatar, sino enmarcar de estas jornadas, es el pueblo. El protagonista nuevamente es el pueblo, o tal vez como nunca es el pueblo. Salen a manifestarse contra Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Salen en masa a recaudar firmas para conseguir la consulta popular del juicio a los expresidentes. Están avispados sobre el tema como nunca antes, yo nunca lo vi. ¿Quién va a presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados? Y le seguimos contando, mi querido Daniel Marmolejo, esta es la gran noticia. El pueblo ya despertó y el pueblo está avispado, poniéndolo en términos de Andrés Manuel López Obrador. Vicente, el pueblo está muy despierto ya, creo que esto es fundamental, es una consecuencia histórica que se viene tejiendo desde varias décadas atrás, pero que la represión no dejó que sucediera. El PRI impidió que se ciudadanizara suficientemente la política, por eso todo lo hacían en secrecía. ¿Por qué el PRI optó por esa situación? Porque era tener el control, ¿sí? Manejaban la idea de la paz social, pues no de la justicia social, sino de una consecuencia que no se podía sostener necesariamente con la justicia social porque había un desbordamiento de la corrupción. Lo que hemos vivido, Vicente, lo que nos ha tocado y lo que puede la gente leer en el libro de Olga Warnat, a quien quiero felicitar, hace una integración muy adecuada a nivel documental, son cosas que sabemos, pero la integración también tiene una gran importancia y trascendencia, contribuyen también a que las nuevas generaciones puedan ir despertando y activándose más. No estamos lejos de tener mejores diputados, y yo he conocido gente de primerísima, Vicente, en la izquierda, gente muy preocupada por todo, por el medio ambiente, por el bienestar social, por los sistemas de pensiones, por la lucha contra los medios de comunicación tradicionales. Ellos fueron quienes empezaron a pinchar este globo cargado de desgracias, que era la corrupción en México, y que han contribuido también a que se vayan ciudadanizando. No podemos descartar en esto la figura de Gerardo Fernández Noroña, que recordemos incluso no se subía ni al templete del presidente, toda la gente decía que suba Noroña, y Noroña se quedaba abajo, porque pues él se manifestaba en una distancia respecto a la grey política que estaba buscando en ese momento y que lograron, gubernaturas, senadurías, diputaciones. Él se puso más del lado del pueblo y esta es parte de esta gran contribución a un pueblo que está actuando positivamente, reaccionando lógica y positivamente. No puede haber un país sin juicio a expresidentes y así lo están planteando. Y también deja ver la enorme dimensión del pueblo de México respecto a grupúsculos sectarios como Frena y también respecto a otros partidos. Tú mencionabas lo del PES, pues se encuentran allí al presidente del PES, que ya no es partido porque perdió el registro, y las relaciones que tenían con grupos sectarios que pues vivían asusando a personajes como Calderón y que por ello obtuvieron muchos beneficios. Nos la vamos a jugar, Vicente, nos la estamos jugando, tenemos un reto muy fuerte en este país, está muy dura la cosa, pero nos la tenemos que jugar. Y ahora voy a utilizar tus términos, no les guste o no les guste y pésele a quien le pese,
Esto tiene que transitar por un mejor país. Estamos en la intención de hacerlo. Y fíjate, mi querido Daniel, si gustas para ir cerrando, te pido tu reflexión, porque mientras muchos se enfocan en lo que dijo el presidente, que no apoyó a Noroña, que Noroña sumó a 2 impresentables o a un impresentable, que Noroña dice que el pragmatismo que le están criticando a él no se ha criticado en Morena con otros impresentables, y luego deja la víbora chillando diciendo que hay impresentables en el movimiento. Mientras estamos en esto, muchos nos preguntamos cómo es que transitó México del 2006 al 2012. Hoy que Olga Warnat tiene en la luz a Felipe el Oscuro, después de releer Los cómplices del presidente de Anabel Hernández, que además lo dijo en su momento también a Anabel Hernández, los problemas de alcohol de Felipe Calderón. Hay muchos en la derecha, hay muchos del conservadurismo, hay muchos del PAN que quieren minimizar el problema de alcoholismo del expresidente Felipe Calderón. Y entendería que fuera un tema personal, una enfermedad que tendría que lidiar cada quien desde sus propios fantasmas y de sus propios esqueletos en el closet, si no fuera porque Felipe Calderón llevó las riendas de México. La pregunta, ¿en qué condiciones? ¿Qué decisiones tomó en estado etílico? Y no es para generar chascarrillo ni broma, es más serio, o tal vez como nunca, tan serio como nunca, evaluar este problema de Felipe Calderón. Si así como lo han planteado periodistas como Anabel Hernández, como Olga Warnat, Felipe Calderón llegó a esos puntos de casi suicidio o de pelearse con los meseros, salir casi arrastrado por Margarita Zavala de lugares, ahogado, diríamos allá en Sonora, sí creo que debe de ocuparnos analizar esta situación de un Felipe Calderón cuyos resultados o cuyos fracasos o cuyas decisiones hoy nos siguen costando mucho, Daniel Marmolejo. Mira, Vicente, realmente la situación de salud del presidente como ser humano es muy frágil por la cuestión de su adicción, que pues es muy señalada en este libro. Castillo Peraza lo señaló también en su momento, cuando se volvió su mentor, se sintió traicionado por él mismo, por Calderón. Realmente la situación de Calderón lo lleva a tomar muy malas decisiones. Habrá alguna que otra revelación importante en la secuencia de Guerra Híbrida, pero gobernar un país en el medio de la perdición que te puede producir la adicción es verdaderamente terrible, porque termina siendo un ludópata. O sea, entre el alcoholismo y la ludopatía no debe haber mucha distancia, y después se ponen a jugar con las personas como si fuéramos reemplazables, como si no tuviéramos nombres ni familias, como si fuéramos fichas del dominó, como si fuésemos verdaderamente piezas intercambiables de la maquinaria, como si no existiéramos, como si no sufriéramos, como si no aspiráramos. Esa es la realidad cuando en el poder se pierde la cordura. Por eso yo me refería hace un rato a los guapos, ¿no? Que ya se vuelven presidentes municipales y están bien pinches guapos y embarazan a medio pueblo. Igualmente sucede en el caso concreto del alcoholismo en este sentido, y yo creo que vivimos uno de los momentos más trágicos. Lo peor y lo que te demuestra la realidad de Calderón es que es un hombre que no entendió nada, porque si algo hubiese entendido a partir de esta realidad era alejarse de la política y dejar de dañar seres humanos, pero lo que sigue haciendo es envenenar el escenario.
No podemos los mexicanos desear un envenenamiento del escenario político, social en México, ya en las circunstancias en las que estamos, que vamos a una economía como la de 1932 o no sé qué tan peor. Obviamente no había libre comercio, ni había telecomunicaciones, ni había un pueblo tan preparado para resistir, ni había tantas ambiciones de salir quizás adelante, y también los gobiernos eran bastante presidencialistas y absolutos. Hoy ya no, pero ciertamente la estela de la oscuridad, ya deberíamos cambiarle a la estela de la luz, es la estela de la oscuridad que nos ha dejado Felipe Calderón, permitió que llegara el PRI y que se acomodaran en una complicidad del prianismo. Entonces el siamés se volvió un leviatán, porque si Calderón ya había construido con su lengua bífida, con sus mentiras sobre la seguridad, un escenario falso para los mexicanos, lo otro que faltaba eran los acuerdos intersubjetivos de este imperio del erotismo del dinero desbordado, que llevó a la realidad más cruda de este país, que fue prácticamente concesionarlo por décadas, ¿no? Tenemos que seguir indagando sobre el tema del puerto de Veracruz, sobre las concesiones mineras, las energéticas, todo lo estratégico. O sea, se volvió una ambición unipersonal y por eso llegaron los sectarios religiosos a quererlos convertir en sujetos de necesario blindaje espiritual, en un juego realmente perverso y medieval, en donde había que darles una protección espiritual y había que construir en ellos con el fin de seguirlos manipulando. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto esto en los políticos? Y después la construcción de familias que se volvieron familias de élite, con contratos de miles de millones, la familia Zavala, ¿no? Toda esta construcción, o la otra familia, los Vibriesca, o la otra familia, los Lozoya, o la otra familia, los Videgaray. O sea, realmente lo que estamos viendo es esto que ha sido prácticamente la caquistocracia. Pero si hubiese estado cuerdo, es que no nada más fue Calderón, o sea, al otro le daban Toloache y Prozac, al anterior, a Fox, por eso lo tienen todo turulato, o sea, es un hombre que está totalmente descompuesto, ¿no? Que se mandó a construir allá en su rancho una réplica de la oficina que tenía en Los Pinos, o sea, realmente son muy lujuriosos, y el alcohol pues los reventó en la lujuria. Con 2 tragos uno ya se photoshopea al mundo. Imagínate cuando esto ya es una circunstancia crónica, pues ya no estás en la realidad, y creo que esto no lo han logrado controlar estas personas, por eso siguen viendo un mundo irreal y por eso son incapaces de hacer una radiografía de su maldita desgracia. Mi querido Daniel Marmolejo, hay que invitar a las personas que nos están viendo y escuchando, si aún no lo han hecho, a que vean los 3 capítulos de Guerra Híbrida en 4A República. Es el canal de Daniel Marmolejo, 4 con número, 4A República. Que lo vean y que compartan, sobre todo el 3er episodio de Guerra Híbrida. En esa entrevista que tanto ha dado de qué hablar con el general Tomás Ángeles de Aguajare, precisamente sobre lo que le dijo a Felipe Calderón sobre los nexos de Genaro García Luna con el crimen organizado. Que no se pierdan Incorruptibles y que te sigan apoyando en Twitter, en otras plataformas, mi querido Daniel. Muchas gracias, Vicente. Mira, debido a que pues contagiamos de entusiasmo a las personas, es que hubo por allí un interés más en el capítulo 3 de Guerra Híbrida. Desde luego que esa es una invitación para seguir, primero tomar la decisión de seguir haciendo nuevos capítulos. Hay mucha materia, Vicente, para seguir construyendo en esta dialéctica y en esta importante y necesaria reflexión de nuestra realidad humana y nuestra realidad mexicana. Y bueno, pues invitarlos a nuestros queridos amigos a que nos sigan, nos vean en Guerra Híbrida y en Twitter, dando siempre pues la batalla. Es difícil, nos ponen marcación personal, nos ocultan, nos señalan también y nos desprecian,
Pero bueno, pues son las consecuencias es una lucha histórica, no pudiera ser de otra manera, estamos dimensionados en una realidad compleja, difícil y también de riesgos personales. Así es que sigamos contribuyendo a esto, pero en la medida en la que nos mantengamos unidos. Realmente no tendría que haber enemigo en casa. Ese es el resultado y ese es el análisis. El enemigo tendría que estar afuera, pero pues si el movimiento, si los partidos, si la política tiene este tipo de infiltraciones, Guerra Híbrida contribuye a hacer el análisis y el diagnóstico para entender por dónde vienen los golpes. Así es que la invitación abierta y la fraternidad aquí en Sin Censura, agradecerle a toda la gente, mira aquí está Madame Kika, Oscar Flores, Chayo Navarro, Graciela Ponce, Aide Farrera, Samara Naranjo, que siempre nos siguen y nos apoyan, Vicente. Tienes una gente verdaderamente entrañable, un espíritu que surge en el medio de un México convulsionado, pero con grandes posibilidades. Yo creo que mientras medios como el tuyo mantengan la vanguardia, habrá mucho por seguir diciendo y haciendo. Gracias por tu generosidad, mi querido Daniel Marmolejo. Te mando un abrazo, mi Dani. Un abrazo para ti y para todo el equipo de Sin Censura, Vicente. Hasta pronto. Hasta pronto.